Me mantuve distante de mi hermano por años después de que intentó robarme a mi esposa. Cuando mis padres finalmente lo perdonaron, él los traicionó de una forma terrible. Pero el karma finalmente lo alcanzó cuando fue arrestado por acoso e intento de allanamiento de morada contra una compañera. Así que mi hermano Kevin y yo no nos hemos llevado bien durante los últimos 3 años y no creo que algún día podamos arreglarlo. Sin embargo, a pesar de que ellos me juraron que estarían de mi lado hasta que Kevin se disculpara, decidieron invitarlo a su fiesta de aniversario hace unos días. Yo, que tengo 30 años, y Kevin, de 26, nunca nos llevamos bien de niños, y para cuando éramos adolescentes, nos odiábamos. Pero aún así, él siempre trató de ligar con mi novia de ese entonces, con quien llevaba casi 4 años en ese momento. Incluso les había dicho a mis papás que invitaran a los de ella porque tenía la intención de pedirle matrimonio esa noche. Kevin sabía lo seria que era nuestra relación, porque ella había ido conmigo a todos los eventos familiares desde que empezamos a andar. No creo que supiera que yo planeaba proponerle matrimonio, pero no importa, porque incluso si no lo hubiera planeado, él no tenía derecho a coquetear con ella e intentar convencerla de que me dejara. Sé que deben estar pensando que él y yo ya no nos hablamos porque él sí logró convencer a mi novia, pero afortunadamente mi esposa no es tan tonta. Bella, mi esposa, me contó lo que Kevin había intentado hacer, minutos después de que pasó. Me dijo que, al parecer, la había apartado mientras yo estaba ocupado platicando con otros familiares y le dijo que él la trataría mucho mejor de lo que yo podría y que lo único que tenía que hacer era decir que sí o darle una señal. Eso la asustó de verdad, y después de escuchar lo que había pasado, decidí confrontar a Kevin de inmediato. No me importaba que hubiera un montón de gente en esa fiesta, lo único que quería era sacar esa rabia que sentía. Lo enfrenté, y eso terminó en una gran pelea. Para ser honesto, me sorprendió un poco, porque hasta ese momento nos habíamos comportado bien el uno con el otro, así que él no tenía motivos para arruinar las cosas. Aún después de que lo confronté, seguía insistiendo en que no había hecho nada malo, porque le gustaba mucho Bella y su vibra, y pensaba que ella se merecía algo mejor que yo. Después de un rato, la discusión se puso tan intensa que me le acerqué mucho y nos tuvieron que separar, porque la pelea se iba a poner física si no nos hubieran apartado. Ese fue el incidente que colmó el vaso y les dije a mis papás que ya no iba a hablarle. Les dejé claro que si lo invitaban a cualquier evento, yo no asistiría. Para mí era así de simple, porque no solo me había insultado a mí, sino que también había hecho sentir incómoda a mi esposa, y eso era inaceptable. Desde entonces, mis papás y la mayoría de mi familia que presenció la gran pelea decidieron cortar lazos con él, porque todos sabían que él había actuado mal. Hace unos meses, sin embargo, mis papás me dijeron que él los había contactado, junto con un par de otros familiares, para decirles que de verdad sentía todo lo que había pasado. Al parecer, mis papás y esas otras personas decidieron perdonarlo y darle otra oportunidad para demostrar que había cambiado. Lo chistoso es que la persona con la que de verdad se metió fue la única que no recibió una disculpa. Ni yo ni mi esposa recibimos una, lo cual era una locura, porque incluso si no se disculpaba conmigo, al menos podría haberse disculpado con ella, porque de verdad la asustó ese día. Más loco aún es que yo no supe nada de esto hasta hace poco, cuando me enteré de que lo habían invitado a su fiesta de aniversario número 35. Yo era el encargado de asegurarme de que todos los invitados de la lista recibieran una invitación, y así fue como me enteré, totalmente por casualidad. Estoy seguro de que ni siquiera planeaban decírmelo hasta el día de la fiesta. Cuando vi a Kevin en la lista de invitados, decidí confrontar a mis papás al respecto. Fue entonces cuando me dijeron que los había contactado hace un par de meses, junto con otras personas de la familia, y que lo habían perdonado y, por lo tanto, lo habían invitado a la fiesta. Lo hicieron sonar como si no fuera la gran cosa, aunque sabían que yo no quería verlo para nada. Así que les dejé muy claro que si iban a invitar a Kevin, yo no asistiría, porque lo que sea que hubiera pasado hace tantos años, yo no lo había superado, porque no era algo que pudiera perdonar, y estoy seguro de que mi esposa tampoco. Les dije que podían tenernos a Bella y a mí en la fiesta o podían tener a Kevin, y que tenían que elegir. Obviamente, se pusieron a discutir conmigo y me dijeron que los estaba poniendo en una situación difícil, porque ya le habían dicho a Kevin que lo invitarían y sería grosero de su parte no enviarle la invitación después de eso. También hicieron parecer que yo estaba exagerando, porque lo que sea que hubiera pasado había sido en el pasado y querían que lo dejara ir. Después de un rato, se dieron cuenta de que no iba a ceder y que no asistiría a la fiesta si Kevin iba, y finalmente se rindieron. Entonces me dijeron que estaba bien si Bella y yo decidíamos no ir, porque preferían tener a su mejor hijo en la fiesta, ya que Kevin había sido muy amable con ellos en los últimos meses. Eso tiene sentido, ya que estaba intentando quedar bien con ellos y probablemente los había estado halagando.
Después de que dijeron eso, simplemente colgué y no volví a hablar con ellos. Esto fue hace un par de semanas, y hace como 2 días, tuvieron la fiesta en su casa. Bella y yo decidimos no ir. Ni siquiera nos importó tanto, la pasamos mucho mejor solos. Así que decidimos que no tendríamos contacto con mis papás hasta que se disculparan. Aún no lo han hecho, pero por alguna razón todavía tienen la audacia de esperar que los ayude, porque Kevin resultó ser Kevin y los traicionó. Al parecer, el día después de la fiesta, mi papá estaba trabajando desde su casa, y mientras estaba en su oficina, se dio cuenta de que faltaban un montón de papeles. Eran documentos importantes, ya que contenían las estrategias para el próximo trimestre financiero de su empresa, registros financieros e incluso una lista de los contactos de los clientes más importantes. En las manos equivocadas, esto podría ser muy malo para la empresa. Él tenía una copia de todo en su computadora, pero le preocupaba que con acceso a esos papeles, Kevin pudiera arruinarlo. Me pareció un poco extraño que mis papás estuvieran tan seguros de que Kevin se había llevado esos papeles, porque por lo que sabían, pudo haber sido cualquiera. Me llamaron esta mañana y me dijeron que de verdad necesitaban mi ayuda para encontrar a Kevin, porque creían que él se había llevado los papeles. Cuando les pregunté cómo podían estar tan seguros, me dijeron que Kevin había dejado su tarjeta de presentación en el escritorio, probablemente para que mi papá supiera exactamente lo que había pasado. Desafortunadamente para ellos, Kevin había estado trabajando para uno de sus competidores durante los últimos meses, y esto era simplemente espionaje corporativo en su máxima expresión. No tenían ni idea, porque Kevin es su hijo, así que, naturalmente, no sintieron la necesidad de hacerle ninguna revisión de antecedentes. Cada vez que le preguntaban qué había estado haciendo con su carrera, él solo les decía que estaba entre trabajos y luego cambiaba de tema. Así que no tenían idea exactamente en dónde había estado trabajando. Ahora que se había fugado con esos documentos, necesitaban mi ayuda para localizarlo, porque habían intentado contactarlo, pero no habían recibido respuesta. Mi papá estaba muy preocupado porque si estos papeles habían sido robados y caían en las manos equivocadas, lo cual inevitablemente pasaría, había una alta probabilidad de que la junta directiva lo despidiera. No podía entender por qué no lo habían denunciado a la policía, porque como esto era un robo, estoy seguro de que presentarían cargos contra él, pero mi mamá me dijo que no quería ir a la policía con esto porque no quería que Kevin se metiera en demasiados problemas. Ella solo quería hablar con él y recuperar esos documentos. No podía entender por qué recurrían a mí de todas las personas, porque yo era el menos probable para ayudarlos, ya que no me llevaba bien con Kevin. Así que les dije que era muy triste lo que les había pasado, pero que era mejor que hablaran con la policía en lugar de perder el tiempo hablando conmigo. No creía que pudiera ayudarlos, pero luego mi mamá me dijo que yo era la única persona que podía ayudarlos debido a mi trabajo. Para darles contexto, yo trabajo en ciberseguridad, así que soy lo que ustedes llamarían un hacker ético. Así que cuando mi mamá sugirió que tal vez podría hackear su cuenta y averiguar dónde estaba para hacerlo hablar con ellos, me pareció bastante insultante. No solo porque estaban tratando de aprovecharse de mi posición y mis habilidades, sino también porque no había olvidado cómo me habían insultado al decirme que preferirían tener a su mejor hijo en la fiesta que a mí, y ahora su supuesto mejor hijo los había estafado y necesitaban mi ayuda. Qué conveniente para ellos. De inmediato me enojé con ellos y les dije que no iba a hacer nada para ayudarlos, porque se habían metido en esta situación por su cuenta. Podían lidiar con ella de la manera correcta o meterse en problemas y dejar que Kevin se saliera con la suya. Pensé que estaba siendo bastante justo al decirles que fueran a la policía con esto, porque Kevin literalmente había dejado su tarjeta de presentación en el escritorio a propósito, y era solo porque sabía que sus papás no harían nada para meterlo en problemas. Pensé que estaban siendo tontos al dejarlo salirse con la suya y, sin embargo, no parecían prestar atención a lo que les estaba diciendo. Cuando me di cuenta de que no tenía sentido hablar con ellos, porque iban a seguir discutiendo conmigo, simplemente colgué. Iba a bloquearlos, pero luego me enviaron un mensaje diciendo que de verdad estaban desesperados por mi ayuda y querían que hablara con ellos. Así que decidí responder por mensaje y decirles que ya había dicho todo lo que tenía que decir, pero que no iba a ir en contra de mi ética y moral para ayudarlos con esto. Luego mi mamá me envió una nota de voz llorando, diciendo que sentía que había sido abandonada por sus 2 hijos y que no podía creer que yo también les estuviera haciendo esto, porque aparentemente se suponía que yo era el más comprensivo en esta situación, ya que era el mayor. Querían que lo pensara desde su perspectiva y me diera cuenta de que no querían aventar a mi hermano a los leones, porque sin importar lo que hubiera hecho, era parte de la familia. Simplemente no podía entender cómo estaban bien con que Kevin los hubiera engañado y aún así no encontraran el valor para enfrentarlo.
Todavía estaban tratando de convencerme de que interviniera y los ayudara, en lugar de hacer lo correcto e ir a la policía, solo porque eran demasiado débiles para hacerlo, preocupándose más por la reputación familiar que por ellos mismos. Me enojé tanto que respondí a su nota de voz diciendo que después de lo estúpidos que habían sido, no sentía pena por ellos en absoluto, ya que se lo merecían totalmente. Sabían que Kevin no era una buena persona y debieron haberlo sabido, especialmente después de lo que me había hecho a mí. A pesar de eso, decidieron darle una segunda oportunidad e incluso después de que se burló de ellos, todavía les importaba más que fuera de la familia que su propio sustento. Les dije que era muy tonto de su parte esperar que yo fuera comprensivo con ellos, especialmente después de que se negaran a defenderse a sí mismos. Si ni siquiera tenían el valor de tomar una posición por sí mismos, no había forma de que yo lo hiciera por ellos. Luego finalmente los bloqueé, porque no quería lidiar más con esto, pero hace un par de horas se pusieron en contacto conmigo desde otro número y me dijeron que era muy insensible de mi parte decir que se lo merecían, porque todo lo que habían querido hacer era confiar en su propio hijo. Me dijeron que como padres sentían que era su deber perdonar a sus hijos cuando cometían errores y que no iban a ser satanizados por ello. Dijeron que yo también había cometido errores en el pasado y que siempre me habían perdonado, y que era insensible de mi parte decir que se lo merecían solo porque habían decidido darle una segunda oportunidad a Kevin. No creo que esté haciendo nada malo aquí. No voy a hacer algo ilegal como hackear a mi hermano por mis papás, pero ¿soy el malo por decirles que se merecen lo que mi hermano les hizo? Actualización 1. Así que bloqueé el otro número desde el que mis papás me contactaron, porque de verdad no quería hablar con ellos. Una cosa que la mayoría de ustedes en los comentarios señalaron es que todavía no se habían disculpado conmigo, incluso después de todo lo que había pasado. Tenían tanto que decirme, pero lo siento, no era una de esas cosas, y ustedes tenían razón. No les debo nada, no necesito ayudarlos y no necesito sentirme mal por ellos. Les había dicho que Kevin no era digno de confianza y ellos lo sabían todo, y aún así habían elegido darle una segunda oportunidad. Es cierto que a mí también me habían dado una segunda oportunidad, pero lo que yo había hecho era mucho menos escandaloso que lo que él había intentado hacer. Ustedes querían saber por qué me habían dado una segunda oportunidad y perdonado. Bueno, en el pasado, cuando recién me había graduado de la universidad, desafortunadamente me habían estafado. En ese entonces, acababa de empezar a ganar dinero y había invertido en algo, pero resultó ser un fracaso y me estafaron. Mis papás me sacaron del apuro ayudándome con dinero durante un par de meses, ya que todavía necesitaba pagar la renta y todo. Pero no creo que sea justo que comparen lo que yo había hecho con lo que Kevin había hecho, porque en ese entonces, yo no tenía malas intenciones, solo tomé una mala decisión y fue sin querer. Obviamente no quería perder dinero, pero lo que Kevin había hecho era completamente diferente. Él había decidido coquetear con Bella cuando ella estaba conmigo, sabiendo que no sería bueno para ninguno de nosotros. No era una buena persona y no es como si mis papás no lo supieran. A pesar de eso, lo habían llamado el mejor hijo solo porque había sido muy amable con ellos durante un par de meses y les había estado dedicando mucho tiempo. Bueno, ahora saben exactamente por qué había estado haciendo eso y a pesar de todo, no habían pensado que fuera importante disculparse conmigo. Solo querían hacerme sentir culpable y obligarme a ayudarlos. Bueno, eso no iba a pasar. Mi moral y mis principios me importan más que cualquier otra cosa, especialmente en mi línea de trabajo. También decidí bloquear a los otros parientes, mi familia directa como mi tía y mi tío, que habían decidido perdonar a mi hermano, porque me di cuenta de que aunque yo había faltado a la fiesta, ni siquiera se habían molestado en preguntarme por qué no había ido. No quiero sonar presuntuoso, pero definitivamente me habría puesto en contacto con ellos si hubiera estado en su lugar. Así que voy a tomar eso en cuenta y por eso los bloqueé. Honestamente, no es gran cosa para mí, porque sé que tengo a Bella de mi lado, así que realmente no importa si estoy en contacto con mi familia o no. Porque, aunque de verdad me caían bien estas personas en el pasado, no creo que sea más importante que mi propio bienestar o mi salud mental. Y si están siendo tóxicos, no los necesito en mi vida, porque para mí, mantener relaciones y mantener la paz familiar no es más importante que mi propia persona. Bella también me ha dicho que está muy contenta de que haya decidido cortar con mis papás, porque no podía creer que decidieran ayudar a Kevin, aunque sabían que ella se había sentido muy incómoda el día que él intentó ligar con ella, porque literalmente la había apartado e intentado hablar con ella en privado sobre cosas así, incluso cuando ella seguía diciéndole que no quería hablar con él y que solo quería volver a la fiesta de Navidad. Él seguía insistiendo en que era la mejor opción para ella y para mí. No creo que lo hubiera perdonado por algo así, incluso si Bella no hubiera sido mi esposa. No creo que la gente deba tratar así a ninguna mujer.
Es simplemente raro e inquietante, y además, mis papás ni siquiera se dieron cuenta de que, aunque a ellos les habían pedido disculpas, éramos nosotros quienes merecíamos esa disculpa. Ni siquiera sé qué estaban pensando, probablemente simplemente no estaban pensando en absoluto. En fin, sea como sea, Bella y yo hemos decidido que ya no vamos a tener más contacto con la familia, porque no vale la pena. Han pasado casi 4 días desde la última vez que hablé con ellos y desde entonces han estado bloqueados. No han intentado contactarme de nuevo después de eso, pero estoy seguro de que lo harán. Incluso si no es para pedir ayuda, estoy seguro de que se les ocurrirá alguna razón para hacerme quedar como el malo y ponerme de los nervios. Así que estoy mentalmente preparado para eso y sé lo que tengo que hacer si eso sucede. Actualización 2. Mis papás se pusieron en contacto conmigo por correo electrónico hoy, 3 días después de mi última actualización. Así que había estado esperando que me molestaran, pero, sorprendentemente, decidieron decirme que de verdad sentían todo. Me dijeron que no habían estado pensando con claridad ese día, porque estaban de verdad asustados y nerviosos y no sabían qué hacer. Ni siquiera tenían idea de lo mal que se habían portado conmigo, ya que todo era un borrón para ellos, pero querían disculparse por todo, porque yo no merecía ser tratado así. En el correo electrónico, mencionaron que se habían puesto en contacto con Kevin una última vez antes de hacer algo y le dijeron que irían a la policía, porque él no les había dejado otra opción. También le habían dicho que sabían que se estaba aprovechando de que era familia y que por eso había dejado esa tarjeta en el escritorio a propósito, porque quería restregarles en la cara que, aunque supieran exactamente quién había robado esos papeles, no podrían hacer nada al respecto, porque se preocupaban demasiado por las relaciones familiares y su reputación. Pero ahora habían decidido que el trabajo de papá les importa más que todas estas cosas y que era irrelevante lo que otras personas sintieran. Por un tiempo, él no les había respondido, pero ahora que habían tomado su decisión, solo querían darle una última oportunidad de devolver esos papeles y no se le haría ningún daño. A ese mensaje, Kevin finalmente respondió y les dijo que tenían razón en todo. En efecto, había dejado esa tarjeta a propósito, porque sabía que no se metería en problemas con ellos, ya que nunca iban a denunciarlo a la policía, y solo quería la satisfacción de saber que tenía razón. En realidad, solo estaba jugando con ellos, porque ni siquiera trabajaba para sus competidores. Al examinar más de cerca después de recibir ese mensaje, mi papá en realidad se dio cuenta de que en su estado de pánico, no se había dado cuenta de que esa tarjeta era una falsificación muy obvia. Pero no tenían motivos para celebrar, porque eso no era el final, ya que mi hermano había ideado un plan muy retorcido para sacarle algo de dinero a mis papás. Al parecer, la única razón por la que había confesado que no había estado trabajando para sus competidores era porque quería hacerles saber que todavía tenía los papeles con él y que podía vender esa información a sus competidores y obtener una gran cantidad de dinero por ello, o mis papás podían darle la misma cantidad de dinero y recuperar sus datos ahora. E incluso si iban a la policía con esta información, sería inútil, porque para entonces ya habría vendido su información e incluso si el dinero que obtendría de ello se perdiera, sus competidores seguirían teniendo esa información. Así que ahora tenían que elegir entre darle un montón de dinero y recuperar la información que había sido robada, porque incluso si iban a la policía y él era arrestado por robo, aún era bastante probable que la información que había sido robada llegara a sus competidores y no podían permitirse eso. Pero tampoco podían permitirse pagar el tipo de dinero que les estaba exigiendo, y por lo tanto, estaban en muchos problemas. Quiero decir que no podrían permitírselo no era correcto, pero simplemente crearía mucho caos en sus finanzas y probablemente se comería sus ahorros. Al parecer, estaba haciendo esto porque durante los últimos años había estado batallando económicamente y, sin embargo, nadie de la familia había pensado que era hora de perdonarlo o incluso hablar con él, así que decidió vengarse de esta manera. Y tengo que decir que se le ocurrió un plan bastante inteligente. De todos modos, tuve suerte de no ser parte de esto de ninguna manera y era todo un problema de mis papás con el que lidiar. Después de leer ese correo electrónico, les dije que los perdonaba, pero que me gustaría algo de espacio de ellos en este momento, porque no creo que quiera volver a tener una relación con ellos tan pronto. No pensé que se lo iban a tomar bien, pero a los pocos minutos de enviarles ese correo electrónico, me dijeron que lo entendían completamente y que todo lo que querían hacer era disculparse conmigo por cómo se habían portado, porque no estaba bien y debieron haber sabido que Kevin no era el buen tipo que se suponía que era. También se disculparon específicamente con Bella y dijeron que después de la forma en que Kevin se había comportado con ellos, no tenían ningún derecho a hablar con él y tratarlo como si todo estuviera bien. Mencionaron que cuando habían estado en buenos términos durante los últimos meses, él había preguntado si todavía estábamos juntos o no y pareció decepcionado cuando dijeron que todavía éramos una pareja unida.
Eso debió haber sido una señal para que lo cortaran de nuevo, porque es un tipo espeluznante. No lo hicieron porque él estaba allí, sin embargo, se dan cuenta de que no es una excusa y de verdad están arrepentidos. Por lo que vale, creo que es bueno que se hayan disculpado y lo hayan sacado del camino y de verdad espero que las cosas les salgan bien, pero creo que voy a mantener mi distancia. Eso es lo mejor para mí y mi esposa, y me alegro de que entiendan por qué nos mantenemos alejados. Tal vez algún día podamos trabajar en nuestra relación y mejorarla, pero ahora no es el momento. Actualización 3. Tengo noticias muy felices. Bella y yo finalmente estamos esperando un bebé después de 2 años de casados, y estamos tan emocionados que sentimos que teníamos que compartirlo aquí. Han pasado 4 meses desde que nos enteramos y hace poco lo anunciamos en redes sociales. Mi última actualización aquí fue hace casi 10 meses, así que ha pasado bastante tiempo desde que dejé de hablar con mis papás, pero después de ese anuncio, decidieron contactarme y decirme que de verdad les gustaría reconectar de nuevo si nos sentíamos cómodos con ello. Durante los últimos 10 meses, habían respetado nuestros límites y no habían intentado contactarnos, porque habíamos dejado muy claro que si estábamos listos para hablar con ellos, lo haríamos nosotros mismos. Pero después de que descubrimos que Bella estaba embarazada, como que nos olvidamos de ello. Sin embargo, me sentía en conflicto sobre si debería dejarlos volver a mi vida o no y después de algunas pláticas, Bella y yo decidimos que no íbamos a intentar arreglar las cosas con ellos antes del nacimiento del bebé. Ha sido muy doloroso lo que hemos pasado con ellos y una disculpa no arregla la traición. Solo se han disculpado con nosotros porque mi hermano hizo lo que hizo. Si mi hermano no hubiera intentado nada en contra de ellos, probablemente no nos hubieran pedido perdón. Con respecto a mi hermano, también me enteré por ellos que finalmente terminaron dándole el dinero que había exigido y recuperaron todos los datos que había robado. Incluso involucraron a un abogado para asegurarse de que no hubiera retenido nada. En el futuro, incluso si intentara informar a alguno de los competidores sobre lo que había encontrado, se consideraría una violación de contrato y definitivamente terminaría en problemas, así que ahora no puede usar eso en su contra nunca más. No puedo decir que manejaron la situación de la mejor manera posible, pero bueno, es su elección. De todos modos, el punto es que Kevin está fuera de la vida de todos ahora, y creo que eso es bueno para todos. Debería mantenerse alejado para siempre. Estoy seguro de que el karma se encargará de ello. Por ahora, estoy de verdad feliz de que voy a ser papá y estoy pasando todo mi tiempo leyendo libros sobre la paternidad y cosas así. Bella y yo nunca hemos sido más felices. Actualización 4. Han pasado unos meses desde mi última actualización y, francamente, esperaba que la siguiente fuera sobre el nacimiento de nuestro bebé, pero el universo tenía otros planes, supongo. Para los que no están al tanto, soy el tipo cuyo hermano trató de robarle la novia, ahora mi esposa, en una fiesta de Navidad hace unos años. Luego, el mismo hermano robó documentos importantes de la empresa de nuestros papás y trató de chantajearlos. Ahora, al parecer, ha alcanzado un nuevo nivel de locura. Así que ahí estábamos, Bella y yo, disfrutando de nuestro ritual dominical. Yo estaba inmerso en un libro sobre cómo no arruinar a tu hijo en los primeros 5 años, deséenme suerte con eso, y Bella estaba navegando por las noticias en su iPad. De repente, escucho un "y Dios mío", y levanto la vista para ver a Bella pálida como un fantasma. Creo que es mejor que leas esto, me dice pasándome el iPad, y ahí estaba el titular, hombre local arrestado por acoso laboral y allanamiento, con una foto de mi querido hermano Kevin mirando a la cámara como si no entendiera por qué estaba allí. Resulta que nuestro querido Kevin consiguió un trabajo en una empresa local hace unos meses. Al parecer, decidió que era el momento perfecto para recrear su propia versión retorcida de una comedia romántica de oficina, que, como se imaginarán, no terminó bien. Según el artículo, Kevin se fijó en una de sus compañeras de trabajo desde el principio. Al principio, eran las típicas cosas molestas, pero inofensivas, entre comillas, como comentarios no solicitados sobre su aspecto, invitaciones constantes a tomar café, aparecer casualmente donde ella almorzaba, ya saben, el tipo de cosas que hacen que quieras darte una ducha después de leerlas. La mujer lo rechazó amablemente varias veces, pero Kevin, siendo Kevin, al parecer interpretó no, gracias como por favor, sigue intentándolo y aumenta la intensidad. Las cosas se pusieron feas cuando empezó a dejarle regalos no deseados en su escritorio. Estamos hablando de flores, chocolates y, lo juro por Dios, una foto enmarcada de él mismo, porque nada dice sal conmigo como un retrato no solicitado, ¿verdad? La gota que derramó el vaso fue cuando la mujer lo encontró esperándola en el estacionamiento una noche. Al día siguiente, presentó una queja formal ante Recursos Humanos. La empresa le dio a Kevin una advertencia seria, pero al parecer lo tomó como un desafío personal.
Aquí es donde las cosas pasan de acosador de oficina a protagonista de una película de terror de bajo presupuesto. Kevin decidió que si no podía verla en el trabajo, la seguiría hasta su casa. Sí, la siguió durante días. Al parecer, estuvo merodeando por su vecindario, viendo su casa desde su coche. El viernes por la noche, las cosas llegaron a un punto crítico. La mujer llegó a casa y vio el coche de Kevin estacionado cerca. Corrió hacia su casa y cerró la puerta, pero Kevin la siguió. Empezó a golpear la puerta, gritando que solo quería hablar y luego, porque al parecer no había cruzado suficientes líneas, intentó forzar la cerradura. La mujer llamó a la policía y Kevin fue arrestado en el acto. Ahora está enfrentando cargos por acoso e intento de allanamiento de morada. Bella me dijo, es una locura pensar que podría habernos pasado a nosotros, y tiene razón. Si las cosas hubieran sido diferentes, si no hubiera confrontado a Kevin en esa fiesta de Navidad hace años, quién sabe cómo habrían terminado las cosas. Así que aquí estamos. Mi hermano está en la cárcel ahora, esperando su juicio. Esto es bastante serio. Al menos ahora tendrá algunas consecuencias después de lo que le ha hecho a Bella, a mis papás y a esta pobre mujer. Al menos es cierto que tarde o temprano, el karma te alcanza. Supongo que si juegas juegos tontos, a veces te toca un premio tonto.